Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Sean bienvenidos a un nuevo fragmentos de... Debería llamarle fragmentos de ciencias sociales, pero en realidad vamos a hablar bastante de política el día de hoy. Comenzando eso sí, con temas de sociología. No se confundan, hoy nuevamente me toca recomendar varios libros. Sin embargo, en esta ocasión no voy a recomendar solo uno, sino que voy a hablar de tres. De manera un tanto general, sin embargo, tangencialmente voy a tocar otros temas. Y entremos en materia de una vez. El primer libro que quiero compartir con ustedes es un libro sobre todo para aquellos que vayan a estudiar la carrera en sociología o que estén llevando ciencias sociales en en bachillerato, en universidad y que estén teniendo un poco de problemas con la materia. Es un texto, digamos, compilatorio básico para entender los fundamentos de ciencias sociales del autor Francisco A. Gómez Jara, muchas veces simplemente conocido como Francisco Gómez Jara. Tenemos este texto de Editorial Porrúa, conocido simplemente como Sociología, el cual les digo es básicamente pues un compendio de las bases de esta compleja y muy extensa ciencia que a veces también peca por ser rebuscada. En particular yo tengo la edición número 41 en su cuarta reimpresión. Es un texto ya digamos casi clásico. La primera edición es del año 1967. Este en particular, esta cuarta reimpresión a ver, el cuadragésimo primera edición, o la cuadragésima primera edición, es del año 2008. Esta cuarta reimpresión es del año 2015. Así que sí es un texto, o sea, si tienes... vamos a hablar un poquito también de las normas APA. Si de repente tus asesores de carrera o de bachillerato, ya sea en metodología de la investigación o en tu tesis o en un protocolo de investigación, te exigen que sean contenidos con 5 años y no más de antigüedad, es decir, en este caso que fueran del año 2019 en adelante, te pueden poner un pero con este libro en cuestión. Por decir, es que es un libro muy viejo, por qué no puedes citar obras más modernas, más recientes? No necesariamente lo más reciente es lo mejor, mucho menos en temas de ciencias sociales. Sin embargo, aquí es donde también yo considero que tú tienes que, digamos, defender, más que justificar, es defender tu decisión. Y puedes exponer algo como, yo considero que la teoría en ciencias sociales, en lo que respecta a estos temas, a pesar de que han pasado 10, 15, 20 años, sigue siendo vigente, sigue siendo sólida. Y estas son las razones por las cuales yo las considero. Y esto es por lo que esta definición me parece todavía vigente, adecuada, funcional y por lo tanto citable. En fin, Sociología de Francisco A. Gómez Jara parte de lo básico que es la sociología, cómo se desarrolla históricamente. Cita de forma breve a autores como Auguste Comte, Gabriel Tarde, Durkheim, desde luego, Simmel, bueno, aquí le pone Carlos Marx, pero es Charles Marx, Friedrich Engels, Max Weber, desde luego, Talcott Parsons, etcétera, etcétera, ¿no? Luego se va a los fundamentos, ahora sí que a los fundamentos de la sociología, intentando definir qué es la civilización. Hablemos de las instituciones sociales, desde la sociedad primitiva hasta la sociedad moderna. Hablemos de las instituciones políticas, cómo se originan y desarrollan las religiones, factores sociodemográficos y ecológicos, cómo influyen en el desarrollo de las sociedades como tal, el factor antropológico, el factor demográfico, y no recuerdo si aquí Gómez Jara debe de exponer a Malthus, pero no sé si rebate la teoría malthusiana de la sobrepoblación y la escasez, que bueno, está digamos hasta cierto punto superada por nuestra capacidad productiva, que tanto este hombre Macario Esquetino también rebate la teoría malthusiana, y hace poco escuché a este Diego Rusarín también rebatir la teoría malthusiana, y recomiendo que también sigan a estos autores, tanto a Macario Esquetino, que él es neoliberal, bueno, es digamos capitalista, apoya el capitalismo en varias formas, no un capitalismo salvaje, no un neoliberalismo total,
pero sí es capitalista. Y mientras tanto Diego Rusarín, no me queda claro, siento que él es socialdemócrata, pero a veces también como que le hace ojos al comunismo, pero bueno, tendríamos que preguntarle cuál es la visión de no lo sé directamente, no sé cuál sea su inclinación política. Es de izquierda, eso me queda totalmente claro, pero en lo económico no sé si es socialista, socialdemócrata, o si estamos hablando de alguien que comulga incluso con el comunismo. No me queda claro. Luego, bueno, en este texto se habla de la vida social, la comunidad rural, la sociedad urbana, las diferentes clases sociales, cómo se forman, por qué se forman, las relaciones y los procesos sociales, cómo funciona, qué es la comunicación en masas, el desarrollo socioeconómico, y termina con el capítulo 19 hablando acerca de la enajenación en diferentes áreas de nuestra existencia humana. Entonces es un texto que en definitiva recomiendo para estudiantes de trabajo social, antropología, sociología y ciencias sociales en general. Me parece un texto básico que nos permite guiarnos desde el inicio de la sociología hasta relativamente la actualidad, ¿no? Sin tener que profundizar demasiado. O sea, es una puerta de entrada accesible y económica. No es un libro muy costoso. No sé si actualmente hay una nueva edición. Esta posiblemente debe estar en unos 120 hasta 200 pesos dependiendo dónde la compres y si aprovechas o no algún descuento de la editorial o el portal de venta de libros que tú prefieras. Esta creo que yo la compré directamente en Porrúa, pero no lo recuerdo bien. Ya tiene sus años, como se darán cuenta. Voy a bajar un poco mi volumen. Quise musicalizar un poco, pero espero que no se sobreponga demasiado a mi voz. Hay otros libros que me gustaría mucho recomendar, que quiero recomendar. eh, voy a hacer algunos comentarios al respecto porque me llaman mucho la atención. En particular la edición que tengo en este momento en mis manos. Es de la colección para principiantes. Si no me equivoco, estos libros originalmente se publicaron en Argentina y tienen bastantes años, de 20 a 30 años de antigüedad. Tristemente, por lo que he sabido, no, ellos no han vuelto a publicarlos y por lo tanto hay un tiraje limitado de los mismos. Son relativamente difíciles de encontrar, casi no los encuentras en librerías y en su mayoría tienes que importarlos o comprarlos usados. Y es una lástima porque realmente me parecen libros con un gran valor, bueno, hablemos directamente en particular del que tengo en las manos. Continuando con el tema de sociología, en este momento les presento Sociología para principiantes. En este caso los autores son Martín Laforgue y Sanyu y hacen un abordaje también histórico de la sociología desde Saint-Simon hasta Pierre Bourdieu. Lo interesante que tienen estas ediciones es que, vaya, no confundan el hecho de que diga para principiantes. ¿En qué sentido? Es una síntesis histórica que, digamos, si igual no profundiza totalmente, sí requieres a ver, maneja un lenguaje que puede resultar complicado para algunos y, digamos, a pesar de que no, ¿cómo decirlo? No profundiza tanto como quizás quisieras directamente la teoría. Son libros densos, son libros que no puedes leer en una tarde porque entonces te estás deteniendo, no te estás deteniendo a reflexionar o a analizar qué te están proponiendo. Son libros que hay que leer y analizar con calma y a partir de su exposición tú ya decides si quieres profundizar más en la teoría de uno u otro autor. Este libro en particular, déjenme ver, el original es creo del año... Es que dice, bueno, sí, es una colección de libros de Era Naciente, Buenos Aires, Argentina, Sociología para principiantes. La primera edición, quinta reimpresión es del año 2013, pero la primera impresión no sé exactamente de qué año sea. Una característica que tienen es que se presenta la información con estos dibujos tan característicos en blanco y negro. Y sí, sí, o sea, tal cual es sociología con dibujitos. Pero eso no lo hace un libro infantil o lo hace menos valioso. Al contrario, esto ayuda mucho en la pedagogía y trae varios comentarios al margen con notas de humor y crítica social. Llega incluso hasta criticar la forma de la sociología moderna y el quehacer del sociólogo moderno.
Son libros realmente muy buenos y igual, si quieres aprender de sociología, de política, de temas de religión, de budismo, hay una gran cantidad de títulos de la colección para principiantes. Les digo, por lo que yo sé, dejaron de producirse a mediados quizás, no, antes, a inicios de lo que sería la década pasada, allá por los 2010, 11, 12. Pero en particular esta edición, esta creo que la compré en Amazon si no mal recuerdo, esta edición me desconcierta porque creo que es un bootlet, es decir, no sé decir si es un libro original o si escanearon la obra original y la reimprimieron en hojas de mayor tamaño en una versión más moderna. Pero ahorita van a notar, vean todo el espacio en blanco que hay tanto arriba como abajo en las páginas. Y eso me llama la atención. Luego me llama la atención en la última página, aquí donde tenemos el código de barras. Ahí está. Que dice hecho o impreso en este caso en USA, en Estados Unidos de Norteamérica, por Coppel TX, 30 de agosto del 2022. El libro, físicamente hablando, es un libro relativamente nuevo. No recuerdo cuánto me costó, debió costar entre 220 y 240 el costo de estos. El precio al público varía, ahora sí que en donde lo encuentres y de la... Parece que de la versión. Casi todos estos libros los encuentras usados. Ahora, de aquí no voy a mencionar tanto el índice, porque sí es sumamente extenso. Es decir, cada página va tratando temas diferentes. Es un libro, en este caso de 174 páginas, por lo tanto estamos hablando de al menos de 100 temas diferentes, que sí, es un poco extenso de hablar, pero nos habla de la ciencia política, de la economía política, de la sociología como tal, de los diferentes autores, Bourdieu, Marx, Parsons, los que hemos citado, etcétera, etcétera. Ya es una crítica constante a la sociología. Es un excelente título para adentrarnos hacia la sociología, pero no porque diga que es para principiantes significa que es poco profundo. Al contrario, nos revela un gran trabajo antológico e intelectual por parte de los autores. Nada más que les digo, realmente les confieso, no sé si este texto es original, o sea, si es 100% legítimo o si es una especie de edición bootleg. Supongo que a lo mejor pudieron llegar a un acuerdo seguramente llegaron a un acuerdo con los autores para poder reimprimirlo en este formato y les dieron un pago, una licencia, un pago por el uso de la licencia en dólares, pero no es una obra 100% argentina, de eso estoy casi seguro. Y sí, tiene una historia detrás de fondo que me inquieta. Es decir, no sé cómo esta edición, no sé cómo es que existe específicamente esta edición, este formato, porque el siguiente que quiero recomendarles y en el que voy a profundizar un poquito más, este es un libro original de la colección para principiantes, Filosofía Política para Principiantes. Vean cómo el tamaño es diferente, incluso la colorimetría es diferente, este es más nítido, tiene mayor fuerza el color verde que este, pese a ser este el de sociología más nuevo. Este es un libro viejo, el que tengo en mi mano derecha. Ahorita vemos las fechas de hecho. Este es original, de eso estoy seguro. Y este libro, bueno, en la contraportada tiene varios de los textos que podemos encontrar de la colección para principiantes. Vamos a revisar la hoja legal. Este libro es primera edición, primera reimpresión, año 2006. Es un libro que tiene ya 18 años. Y se imprimió en Buenos Aires, Argentina, en febrero del 2006. Y si se fijan, quiero que vean la distribución de las imágenes. Es un espacio mucho menor. Es un formato muy diferente al que tengo acá, tanto en las portadas como en las contraportadas, les digo, por lo cual me hace pensar que el libro que en este momento ustedes están viendo aquí, a su derecha, a mi izquierda, se trata de un formato, una versión bootleg. Y yo agradezco bastante que los estén rescatando, porque si el tiraje de estos libros fue relativamente limitado y pues es posible que los encuentres en tu biblioteca municipal de confianza, pero no los vas a encontrar en librerías, tienes que comprarlos en internet. Este tuvo un tiraje de, déjenme decirles, ¿de cuánto? ¿No lo menciona o sí? Muchos libros traen el tiraje, pero este no parece ser el caso. Comienza la pregunta de, bueno, ¿son necesarios los gobiernos? Filosofía política para principiantes, ¿por qué lo recomiendo?
Y les digo, aquí voy a explayarme un poco más. Yo hablando de filosofía política y de sociología con mi taza de Starbucks. Esta no la compré yo, me la regalaron, pero podrían pensar, casi nunca, casi nunca he tomado café en Starbucks. Creo que si he tomado café en Starbucks han sido como unas 6 veces en mi vida por diferentes razones, pero no, no soy cliente de ellos. Simplemente me regalaron la taza. Pero sí, puede parecer un poco contradictorio, ¿no? La política. La política. A ver, existen las ciencias políticas. La política es tanto una actividad, una profesión, como una ciencia y un arte. La filosofía política básicamente es la reflexión filosófica acerca del quehacer político. Y si tú te dices, y si tú en este momento te estás preguntando, bueno, pero Antonio, dime qué es la política, eso justamente es filosofía política. Es decir, preguntarnos qué es la política es hablar de filosofía acerca de este tema. Pero me estoy embrollando, perdón. La política, no sé si existe una definición específica que en este momento pueda citar. Por aquí atrás de mí, en esta parte, tengo el diccionario de ciencias políticas de Norberto Bobbio y ahí podría sacar el diccionario y dar una definición, pero en este momento no quiero tanto citar, sino más bien pensarlo. Podríamos entender la política como el arte de construir acuerdos entre dos o más personas para dirimir diferencias, para resolver conflictos. La política a nivel teórico es muy interesante. Para mí es apasionante la política a nivel teórico. Sin embargo, en la práctica, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en países que tienen altos índices de corrupción, el ejercicio de la política, la práctica de la política, la realpolitik dirían, suele ser muy disuasoria, es decir, a la gente le resulta más que poco interesante, los asquea. Los asquea esos grados de corrupción, esos grados de cinismo, esos grados de hipocresía, y por lo tanto prefieren alejarse de todo aquello que tenga la palabra político o política en su nombre. Y bueno, no los culpo. Parte del quehacer de los políticos de carrera, no es acercar la gente a la política, sino en el caso de Latinoamérica es alejarlos, que lo que dicen sea tan complicado, sea tan repulsivo, sea tan denso, que la gente se fastidie, que no le resulte atractivo. Y eso es en gran parte culpa desde nuestro sistema educativo, pero en realidad también es desde la misma clase política que no quiere que la población se involucre en temas de política, porque si tú dejas que esta minoría tome decisiones por ti, pues ellos van a tomar decisiones en su favor, a su beneficio, para enriquecerse, para acumular más poder y quizás, solo un poco para beneficiarte a ti. O sea, un 80-20 de yo promulgo esta ley que a ti te beneficia a lo mejor en un 20%, pero el 80% es para mí y para mis amigos. Es decir, ejemplo, vamos a construir una carretera, ¿no? Vamos a construir una carretera de 3 carriles que va a comunicar a tal municipio con tal municipio y en lugar de hacer 2 horas 40 minutos de recorrido en coche, ya solamente se van a hacer 30 minutos, ¿va? Eso tiene diferentes ventajas. Eh, Hacerlo bien cuesta trabajo, hacerlo bien hay que hacer planificación, hay que ver el impacto ambiental, el impacto económico, cuestiones de seguridad, dinámicas de suelo, es decir, tiene su ciencia, construir una carretera tiene su ciencia, qué tipo de suelo, qué tipo de fenómenos climáticos tenemos en la zona, respetar a la flora y fauna de la localidad, qué tipo de concreto, qué clase de cemento vamos a utilizar, cemento hidráulico, con qué características, con qué condiciones, con qué inclinación. Si alguna vez se han preguntado por qué algunas carreteras que vienen descendiendo de los montes tienen un trazado irregular, casi zigzagueante, en lugar de recto, es por una cuestión de aceleración. O sea, si tú desciendes por una pendiente en un tráiler, vas ganando inercia, vas ganando, bueno, la inercia va generando que ganes fuerza. Entonces frenar va a ser mucho más complicado y hay mucho más accidentes. Por eso se promueve este tipo de trazado irregular para evitar una aceleración, para mantener una velocidad más constante. Y ni se diga cuando es de subida, o sea, subir de repente esas pendientes
puede ser peligroso puede ser peligroso y son cuestiones que los ingenieros tienen que analizar y tienen que resolver, ¿me explico? Todo eso tiene ciencia. Y bueno, hacer eso, hacer obra pública, es un, hacer obra pública es un gran negocio para los políticos. ¿Por qué? Aquí es donde entra la corrupción. No voy a contratar a los mejores, no voy a contratar a quienes hagan mejor esta obra al mejor precio. Voy a abrir supuestamente, si no es cínicamente y sea una adjudicación directa a la empresa recientemente creada por mis cuates o al empresario que me ha apoyado durante toda mi carrera política, hago una licitación, pero al amaño, para que finalmente sea este empresario o mis cuates quienes ganen la licitación. Entonces, una obra que pudo haber costado, voy a decir una cifra de X, y no es poca cosa, digamos 200, no, ni siquiera, ya quisiera, 2.000 millones de pesos. Es muchísimo dinero, pero bueno, supongamos una carretera que costaría 2.000 millones de pesos, eh, todo se va a cobrar casi al 2.5. Es decir, en total, al final, se presupuestó 2.000 millones, pero porque hubo retrasos, porque la inflación, que porque, etcétera, etcétera, miles de mentiras, sube a 5.500 millones de pesos su costo final. Costo que se paga del erario, que se paga con deuda pública, etcétera, etcétera. De esa, una parte es para el político, una parte es para sus amigos, otra parte es para sobornar funcionarios. El punto es que algo que pudo haber costado 2 millones de hacerse bien, transparente, termina subiéndose a 5.5 millones, a 5.500 millones de pesos, ¿no? Y esto tristemente es común, es muy común en la obra pública y es un negociazo. La obra pública siempre deja, ese era el cinismo que se decía en México y en gran parte del mundo, ¿no? La obra pública siempre deja dinero. Pero bueno, y cuando la población es apática y dice, bueno, que hagan, o sea, nos van a construir una carretera que cueste lo que cueste y que la hagan como tenga que ser, pues ellos felices, porque se van a embolsar mucho dinero, pero a costa de que lo tengas que pagar tú con impuestos y a costa de que no sabes realmente la calidad de materiales, del trazado y el impacto negativo que pueda tener, sobre todo porque a veces construyen carreteras con tan malos materiales que luego las tienen que estar parchando cada año, cada 2 años. Si no, pregunten a la carretera del Sol allá en la ciudad de, bueno, en CDMX, hacia lo que es Acapulco. Acá cada año la están parchando. ¿Por qué? Porque también las obras de reparación cuestan y eso también es un muy buen negocio. Entonces, cuando hablamos de política hablamos tanto de la cuestión pragmática, la realpolitik, hablamos de la teoría de la política, de cómo debería ser, de cuál podría ser la mejor forma de gobierno, la mejor forma de dirimir estas diferencias o resolver conflictos a través de la negociación, de los acuerdos, de la diplomacia. Y pues también hablamos de este tema de filosofía política. Entonces, filosofía política para principiantes es básicamente la filosofía política tiene miles de años, desde los griegos y desde antes se hablaba acerca de cuál es la mejor forma de gobierno, cuál podría ser, o sea, cuál es la mejor forma de gobierno existente, cómo podemos mejorarla, si esto que estamos haciendo está bien o está mal, quiénes pueden votar, quiénes deben de votar, es más, si los gobernantes deben ser votados o si el poder debe ser heredado, qué es el poder, cómo se manifiesta, por qué una persona puede tener capacidad para decidir acerca del destino de millones de personas, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de preguntas que llevamos milenios preguntándonos son expuestas y explicadas, mas no respondidas necesariamente, en este libro, que igual, de forma pedagógica, con dibujos, con reflexiones, con chistes, con crítica, nos van explicando diversos temas. Me llama mucho la atención realmente, yo tengo una percepción de que hay, independientemente de los psicoanalistas que dicen que en Argentina avientas una piedra hacia atrás y le pegas a un psicoanalista, independientemente de la cuestión del psicoanálisis, tengo la impresión de que en Argentina históricamente ha habido una gran tradición de intelectuales y este tipo de obras de hecho hay una que se llama Psicología Social para Principiantes también de esta editorial y la psicología social básicamente fue impulsada por, creo que fue un italiano, Pichón, creo que fue Pichón, así se apellidaba, no me acuerdo si era un italiano, era un europeo que junto con su familia migró a Argentina y ahí hizo toda su carrera y técnicamente creó la psicología social. Pero bueno,
En Argentina ha habido una larga tradición de intelectuales. Tienen una tradición intelectual muy fructífera, desde Borges hasta estos autores, por ejemplo. Y sin embargo me sorprende los pésimos gobernantes que han tenido. Puede tener una explicación relativamente simple. Los intelectuales tienden al socialismo, los intelectuales tienden a la izquierda. Es entendible por qué, ¿no? Por una tradición histórica, por una tradición marxista, etcétera, etcétera. Por una tradición humanista, el intelectual tiende a la izquierda. Y quizás cuando, a pesar de que seas muy bueno en cuestiones de psicología, seas muy bueno en cuestiones de antropología, seas muy bueno en cuestiones de, no sé, de otras ciencias sociales, eh, al momento de que un político se dice de izquierda, se pone la bandera de izquierda y se llama a sí mismo progresista, humanista y lo que quieras, pues hay muchos intelectuales que caen en la trampa de no cuestionarlos, de no tener un pensamiento crítico hacia ellos y dar por hecho que, bueno, sí, posiblemente sea de izquierda. Y bueno, cuando entra la corrupción y aparte de que este pseudogobierno de izquierda acapara esta bandera y se dice el defensor o el representante de la izquierda con la cual suelen simpatizar los intelectuales, aparte cuando te ofrece un puesto bien pagado con una remuneración mensual, pues bueno, ya adoptas, digamos, a ese partido o a ese gobernante. Y eso en gran parte puede explicar por qué pese a esta larga tradición de intelectuales, de eruditos en diferentes ciencias, ciencias políticas, ciencias sociales, pues en Argentina han tenido gobiernos basura, o sea, políticos populistas que han empobrecido a la nación, han saqueado a la nación, han endeudado a la nación y que han llevado a una hiperinflación constante, ¿no? Es lamentable, ciertamente, pero bueno, entonces estas son mis recomendaciones. Para estudiantes de sociología, ciencias sociales en general, para poder, si quieres, digamos, tener un texto de referencia que puedas citar con facilidad, Sociología de Francisco Gómez Jara, ese sería el primer texto. Si quieres profundizar más y tener un panorama general acerca de la sociología de manera histórica, con los diferentes autores, con las diferentes corrientes, que la sociología, por cierto, es una ciencia relativamente moderna. Creo que tiene, bueno, no tiene más de dos, tiene como 3 siglos más o menos, entre 2 y 3 siglos, no recuerdo exactamente como tal. O sea, es una ciencia relativamente moderna y a veces innecesariamente enrevesada e innecesariamente compleja, pero sociología para principiantes es una excelente forma de abordarla y conocer a múltiples autores. Y si quieres reflexionar e ir conociendo las grandes preguntas de la política a nivel histórico, Filosofía para principiantes es el texto que yo te recomiendo. Ahora, ¿qué más quisiera comentar? Por último, en este video estaba considerando si hablar acerca de la marcha que va a haber el día... ¿Qué día es? Aquí tengo mi calendario a la mano. El día domingo 18 de febrero a partir de las 10 de la mañana en diferentes estados, municipios de la República Mexicana. Llamada, no me gusta tanto, o sea, el texto, el nombre tiene punch, pero es medio cuestionable. La Marcha por la Democracia, que es básicamente en defensa de la conservación de las instituciones y organismos autónomos del Estado mexicano, tanto su conservación como el respeto a dicha autonomía, bajo el precepto de que para una democracia sana, una democracia moderna, los organismos autónomos que evalúan, critican y califican, había otro término, es evalúan, critican, califican y bueno, a veces sirven y que sirven de contrapeso digamos, al poder ejecutivo, al poder judicial y al poder legislativo. Para que una democracia sea sana, se necesitan este tipo de contrapesos y por lo tanto se necesitan este tipo de organismos autónomos, conservando su autonomía. Sin embargo, poder hablar de por qué considero que es importante manifestarnos en favor de dichas instituciones y de defenderlas es un tema que me parece que va a ser, que es bastante extenso. Por lo tanto, estoy considerando hacer otro video entre semana para hablar del tema e invitarlos a que asistan.
que ustedes evalúen si realmente vale la pena o no conservar y defender estas instituciones. No por un tema de austeridad, o sea, no es una cuestión de que es que son muy costosas, sí, pero no tenerlos nos cuesta más. Eh, es que hay que tener cierta memoria histórica, recordar cómo eran las elecciones antes de 1900. Bueno, el último gran fraude creo que fue en el 88, justamente bueno, en donde que resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, el fraude histórico que le hicieron a Lázaro Cárdenas, no, el hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, el fraude que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas, que el sistema electoral misteriosamente se le cayó al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. De forma misteriosa se cayó el sistema y cuando el sistema volvió a funcionar, todos los resultados apuntaban como ganador a Carlos Salinas de Gortari. A partir de ese fraude se creó el Instituto Federal Electoral, que sí llegó a ser muy costoso, pero que es uno de los mejores sistemas, institutos electorales que hay en el mundo. O sea, sí es de los mejores. Analicen cómo es el sistema electoral, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene bastantes falencias, que hay casos de cómo intervención extranjera a través, por ejemplo, de esta, ¿cómo era? No era Chicago, era Cambridge Analytica, cómo a través de Cambridge Analytica se influyó bastante en el resultado de en los resultados electorales que dieron como ganador a no puede ser, no es Bush, a este idiota, Donald Trump, que dieron como ganador a Donald Trump por esta cuestión del colegio electoral y de la representatividad por sectores, ¿no? O sea, no gana quien más votos crudos tiene, sino quien más distritos gana. Es un sistema diferente el que tiene Estados Unidos. Entonces, hay que tener cierta memoria histórica para saber cómo eran las elecciones antes, cuando era la misma Secretaría de Gobernación que dependía directamente del presidente, es decir, del Poder Ejecutivo. Es decir, el encargado de organizar las elecciones es un empleado directo del presidente. Me pregunto a quién van a favorecer, a quién va a favorecer el Instituto Electoral, ¿no? Si es manejado por el Estado y específicamente por el empleado directo del presidente. Por eso la autonomía es como las universidades. Hablemos de universidades estatales, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México. La autonomía a grandes rasgos significa de que si yo como universidad recibo un presupuesto por parte del gobierno y también puedo recibir apoyos, donaciones por parte de particulares, ¿no? Pero mi autonomía me permite tener libertad de cátedra o impartir carreras e impartir ciertos conocimientos, desarrollar los programas de estudio sin que el gobierno de manera directa influya respecto a qué temas tratar y qué temas no tratar. Claro, ya dentro de las universidades, el director de la universidad y muchos profesores pueden tener una inclinación política u otra y estar a favor o en contra del gobierno en turno. Sin embargo, esta serie de contrapesos evita que sea el Estado quien determine por completo el contenido de lo que los alumnos ven en la universidad. Imagínense una universidad totalmente controlada por el Estado, en donde sea el Estado y en este caso el gobernante del turno el que determine esto es lo que los jóvenes van a aprender y esto no lo van a estudiar. Oye, pero ¿cómo es que no van a aprender? No sé, digamos que tienes un presidente que es muy mocho, que es muy, más que conservador, que es muy cerrado y que, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en que los alumnos aprendan acerca de educación sexual, de anatomía, de relaciones sexuales, ya ni se diga de teoría de género, que no aprendan de esto. No, yo no quiero que vean nada de esto. Entonces, estos temas van a estar prohibidos desde la primaria hasta la universidad. Si esto lo van a aprender, que lo aprendan en su casa, que se los enseñen sus padres, que es quienes deben enseñárselo. ¿Se imaginan algo así? Y ni hablar de muchos temas no, ¿sabes qué? Las matemáticas son inútiles, en este país no las necesitamos, quítalas del programa de estudio. Se requieren contrapesos, se requiere que haya voces que también sean escuchadas, voces con opiniones diferentes, con opiniones complementarias, con opiniones críticas que enriquezcan el diálogo. No solamente que sea una mayoría que por moda, que por inercia, que por ignorancia, una mayoría que se imponga
al resto de las minorías, a las personas que piensan diferente o que quieren algo diferente. Eh, Eso es en gran parte por lo cual estamos marchando o por lo cual vamos a marchar para apoyar a conservar la autonomía y a estos organismos. ¿Cuestan dinero? Sí, sí cuestan. Pero, y esto es algo, ese es el problema, pero el beneficio que traen a la sociedad es mucho mayor de lo que cuestan. Claro, si hay corrupción en ellas, es Latinoamérica, seguramente hay corrupción en ellas. No se trata de destruir la institución, sino de, pues, digamos, es una cuestión de eh, eliminar esa corrupción, combatir esa corrupción. Es decir, si hay corrupción en el Instituto Mexicano de Seguridad Social o en los hospitales en México, no vas a destruir todos los hospitales y todo el sistema de salud. Eso sería, es un balazo en el pie, es un balazo en los dos pies y ya directamente también al pecho. O sea, no, lo que haces es ir combatiendo la corrupción, no destruyendo toda la institución. Pero bueno, créanme que muchos de nuestros dirigentes políticos son más idiotas e ignorantes de lo que pueden llegar a creer. Realmente no se imaginan lo idiotas que pueden llegar a ser. Y en esta soberbia, en esta acaparación de poder que pueden tener, porque la población no se involucra, no estudia, y no es culpa de la población directamente, pero es un tema que tenemos que hablar mucho más a profundidad, al poder, como el poder desprecia al vacío. Si hay vacíos de poder, inmediatamente alguien va a llegar a acapararlo, alguien va a llegar a tomar ese lugar vacío e intentar de gobernar allí donde el Estado, allí donde la gente, allí donde la población ha decidido ya no intervenir, ha decidido ya no participar, alguien más va a llegar y va a acaparar ese espacio. Entonces, siguiente domingo 18 de febrero a partir de las 10 de la mañana en varias partes del país. En México vamos a marchar para manifestar nuestro apoyo, nuestra exigencia de el respeto y la conservación de estos organismos autónomos. Sin embargo, les digo, yo creo que en un futuro video voy a profundizar un poquito más en este tema, porque si es, todo lo que es política es extenso. Nuevamente, estos son los 3 libros que recomendamos en este orden particular. Sociología de Francisco Gómez Jara, una forma de, una antología, digamos, temática de la sociología, para citar fácilmente. Este es como un libro de texto básico para quienes llevan esta materia o cursan esta licenciatura. Si quieres profundizar un poco más, conocer el desarrollo histórico de la sociología, sus autores, sus ideas, sus grandes cuestionamientos, Sociología para principiantes es una excelente opción. Tal vez en esta versión, que es ahorita la más económica y popular. Porque en cambio, la de filosofía política para principiantes, esta es una versión vieja. No sé si haya una reedición de este tipo. Entonces, si yo lo compré usado, se nota que está usado en las pastas y en varios detalles. Está muy bien cuidado, eso sí debo reconocerlo. Pero sí tienen que comprarlo usado o si no posiblemente importarlo y eso puede ser costoso. Esto para quienes el tema de la política les llama la atención pero no sepan por dónde ingresar a ella, porque luego la política sí se presenta de una manera tan complicada, tan densa, tan poco atrayente que nos disuade de abordarla. Pero esta es una excelente forma de ingresar a los grandes temas de la política. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las mejores alternativas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué nos han dicho autores a lo largo de la historia acerca de las formas de gobierno? ¿Qué es el poder? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se otorga, se concede, se transfiere el poder? Etcétera, etcétera. En fin. Pues bueno, como siempre me extiendo un poco más, me emocionan ese tipo de temas y bueno, al no tener guión es normal que tenga varios comentarios tangenciales en mi exposición. Pero por mi parte sería todo. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Que tengan un excelente fin de semana y bueno, los invito a que se involucren un poco más en este tipo de temas, sobre todo en política, que estudien, que aprendan, para que no dejen en manos de los demás, de unos pocos, las decisiones que van a afectar el futuro de ustedes, de sus hijos y hasta inclusive de sus nietos. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Que tengan un excelente día. Es la otra mano. Bye bye.